SER Podcast. España y Estados Unidos somos aliados, somos socios estratégicos, somos amigos. Y en este contexto, en el que nos enfrentamos, yo diría que al mayor desafío para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría, hoy Estados Unidos y España nos hemos comprometido a profundizar en nuestra cooperación en materia de seguridad y de defensa. Se le notaba la sonrisa en la voz al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta tarde ha estado reunido en la Moncloa aproximadamente una hora con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y ahí es donde Biden ha verbalizado, ha solemnizado que España es un socio indispensable para Estados Unidos. Cuando se cumplen 40 años de su entrada en la OTAN, España se ha convertido en un país indispensable. Y hoy estamos juntos para defender nuestra seguridad común. Incido, nuestra seguridad común. Señor presidente, está organizando una cumbre verdaderamente histórica en un momento clave de nuestra alianza y te quiero dar las gracias por tu liderazgo. La unidad transatlántica ha sido y continuará siendo la mayor fortaleza en nuestra respuesta a Rusia, la seguridad transatlántica. Los dos gobiernos han pactado que Estados Unidos aumente de 4 a 6 los destructores que tiene en la base de Rota, y en una declaración conjunta ambos países se han comprometido a cooperar frente a los retos de la inmigración irregular en el norte de África. Esto es literal. Trascendente esto, recién salidos además como estamos de la tragedia de Melilla, una tragedia que, según hemos sabido esta tarde, va a investigar la Fiscalía Española. Vamos ahora mismo con el detalle de todo en una edición especial de Hora 25, muy especial desde Sevilla. A partir de las 9:30 les vamos a saludar desde lo alto de las Setas de la Encarnación, en el centro de la capital andaluza, en una noche que promete. Vamos a tener de todo. Incluso va a estar con nosotros quien hace unos días dio la sorpresa pronunciando aquí en Sevilla el pregón del orgullo. Va a estar con nosotros en Hora 25 María del Monte. Antes, a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Nadal se ha metido en segunda ronda del torneo de Wimbledon. Ha sufrido ante el argentino Cerúndolo. Ganó Rafa los dos primeros, se puso 2-0, perdió el tercero y en el cuarto acaba de ganar 6-4, pero ha tenido que remontar un break del argentino. Se clasificó Rafa, también se han clasificado en el día de hoy Paula Badosa y Sara Sorribes. A las 8:30 todo. Y el tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana las temperaturas mantendrán su línea ascendente, lo harán sobre todo las mínimas. Las máximas van a ser muy parecidas a las de hoy, y a pesar de que esta noche no baje tanto la temperatura, sí que bajará lo suficiente como para que llegue a hacer un poco de fresco a primeras horas en el interior peninsular, incluso frío como esta mañana en la meseta norte. Después nos espera un día soleado con máximas alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones. La excepción en Galicia y el Cantábrico. A partir de esta noche llegarán nubes que mañana serán abundantes, dejando poca lluvia, pero manteniendo las temperaturas como mucho alrededor de los 20 grados. Empieza Hora 25. Con el despliegue por la cumbre de la OTAN, en sí mismo la cumbre, los trabajos de los que saldrá la nueva hoja de ruta de la alianza, el llamado concepto estratégico, empezarán mañana en los 55.000 metros cuadrados de IFEMA, blindados de arriba abajo ahora mismo, pero el despliegue de mandatarios está ya en marcha. El plato fuerte de la tarde ha sido obviamente el encuentro de Sánchez y Biden en la Moncloa. Pablo Morán, jefe de la información internacional de la SER, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Vamos con las claves de esa reunión, de lo que se ha negociado y firmado en esa reunión. Exacto, todas esas claves, Aimar, están en la declaración conjunta que sale de este esperado encuentro bilateral y que renueva la cooperación entre España y Estados Unidos como socios estratégicos. Entre los compromisos que adoptan ambos países en ese texto está dotar a la OTAN de los recursos que necesite para mantener la seguridad, y eso no puede ser otra cosa que más dinero para la defensa y más soldados. Pero seguramente antes que eso veremos 2 destructores estadounidenses más en Rota. Hemos hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota, con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la alianza. Ese es el momento en el que también lo confirmaba Joe Biden, pidiendo a Sánchez que esos buques puedan llegar más pronto que tarde a Rota, sumándose a los otros 4 que ya hay allí. Esa declaración también apela a China, como lo hará el nuevo marco estratégico de la OTAN, y la colaboración bilateral, lo decías en portada, en materia de inmigración para, y leo textualmente, Aimar, promover una migración segura, ordenada y regular que garantice un trato justo y humano. No concretan cómo será ese trato y esa inmigración segura y regular. Pablo, gracias.
Hasta luego. Àngels Barceló va a entrevistar mañana a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, una entrevista en directo desde IFEMA, desde la sede de la cumbre. Allí estarán los focos mañana, pero ahora están en el Palacio Real porque en media hora tiene que empezar la cena oficial que los Reyes ofrecen a las 41 delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno que están en Madrid para la cumbre. Ahora mismo están ya con los saludos oficiales. Allí sigue María Manjabacas. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y es uno de los momentos con más protocolo, el saludo de los Reyes a los invitados. 14 jefes de Estado, 21 primer ministros, 18 acompañantes. Ahora en unos minutos va a ser la foto. Antes era la bilateral con Biden, en la que el rey y el presidente de los Estados Unidos han coincidido en el mensaje. No hay otra opción, decían, que la unidad para hacer frente al ataque de Rusia, el más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Les escuchamos. Tenemos que permanecer juntos. La unidad es importante y creo que hemos tenido un muy buen comienzo. Estamos demostrando la potencia de las democracias en este siglo XXI. Existe una pugna entre autocracias y democracias. Creo que vamos a ganar. Confío en que lo haremos con vuestra ayuda. Se trata sin duda de una cumbre de especial relevancia en la que los países aliados deben seguir dando muestras de unidad y determinación para defender nuestra libertad y nuestros valores democráticos. La mesa ya ordenada, Aimar, y el orden en estas cosas dice mucho. En el centro el rey, a la derecha Biden, la reina al lado del secretario de la OTAN, del presidente Sánchez, y en una de las esquinas de la mesa el primer ministro británico Boris Johnson. María, ¿qué va a haber sobre la mesa? Me dices que el menú es por lo menos llamativo. Es llamativo y español, porque nos han llamado mucho la atención, entre los que no somos comensales, las aceitunas esféricas, los quicos con guacamole y la gilda de salmón, que es como un pincho. Después de los aperitivos habrá un plato principal, merluza con salmón, salsa, menir, perdóname que con esto de los menús no tengo yo mucho trato, y todo esto es lo que se va a servir con un postre de espuma de coco con fruta de la pasión. Todo esto es lo que se va a servir a los comensales reales. Son 60 en esta cena oficial, que no de gala, que se va a celebrar, eso sí, en el comedor de gala del Palacio Real. María, nos vas contando. Un abrazo, hasta luego. Y nos queda un último asunto relacionado con la cumbre de la OTAN, más allá de cacahuetes con un guacamole. Aquí hay una cosa fundamental de fondo y se tiene que aclarar en esta cumbre, y es qué pasa con Turquía y el bloqueo que está ejerciendo a la entrada de Finlandia y Suecia en la alianza. Llevan 4 horas, más de 4 horas reunidos los mandatarios de Turquía, Suecia y Finlandia para ver si Turquía levanta el bloqueo a que estos dos países entren, y por ahora no hay noticia. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No pueden alargarse porque todos están invitados a la cena y el que está actuando como mediador es el secretario general de la OTAN, ¿no? Pero esto se alarga mucho, y más sabiendo que el documento que está sobre la mesa, el memorándum, según la prensa finlandesa, hace un mes que fue enviado a los gobiernos de Finlandia y de Suecia por Erdogan. Así lo han confirmado a la cadena SER fuentes cercanas a estas negociaciones, en las que los problemas son dos. Primero, la prohibición de venta de armas a Turquía, que rige en Suecia y en Finlandia desde el 2019, y segundo, la política de asilo en estos dos países, de asilo con los kurdos, que Erdogan considera ayuda y protección a terroristas. Cambiar esto es una exigencia que en ambos gobiernos se considera como un chantaje, o sea que allí están buscando palabras, puntos, comas que permitan a cada uno decir que no han cambiado nada, que no han cedido, y desbloquear el acceso. Pero atención, lo que hoy se está aquí deslindando no es si entran, sino si se acepta su demanda de adhesión para poder iniciar las negociaciones. Todos los pasos, como en la Unión, son por unanimidad. Esto es lo que le han dicho varias veces a Erdogan dirigentes de varios gobiernos europeos, y esta misma mañana parece que telefónicamente el presidente Biden, pero allí están y de momento la reunión continúa. Y si no hubiera acuerdo esta noche, Griselda, ¿se consideraría una ruptura, algo dramático, o se contempla la posibilidad de que sigan negociando mañana? No, yo creo que pueden seguir negociando mañana o pasado, pero lo que todo el mundo da por hecho es que si no hay acuerdo para abrir negociaciones con Finlandia y con Suecia en Madrid, va a ser muy difícil fijarse otro plazo, porque un plazo para la adhesión es imposible de definir. Eso depende de cómo avancen las negociaciones día a día, pero cuando se abren, pues es muy importante que sea
en algún caso especial, y ese caso es Madrid y tiene que ser aquí, y si no eso puede ir para largo. En Finlandia y en Suecia dan por hecho que si no se abre en Madrid su demanda podría eternizarse, en fin, no sé muy bien, aunque parece que la reunión está terminando y empieza a haber movimiento en las salas de prensa respectivas, donde están los corresponsales finlandeses y también donde están los corresponsales de Turquía. ¿Cómo interpretas, Griselda, esos movimientos? ¿De cuándo se empiezan a mover los corresponsales? Eso es que hay noticia a la vista. Exactamente, que la reunión está terminada y que van a llegar para hacer su declaración. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo ni con qué contenido. Bueno, pues nos vas contando, Gris, hasta ahora. Hasta ahora. La Unión Europea además ha tachado de crimen de guerra inaceptable el ataque ruso contra un centro comercial de Ucrania, un bombardeo que deja por ahora 20 muertos y otros tantos desaparecidos. Los bomberos siguen trabajando entre los escombros y Rusia, que reconoce la autoría, dice que el objetivo era un almacén de armas cercano al centro comercial y que al explotar ese edificio, según el Kremlin, provocó el incendio en un centro comercial lleno de civiles, cosa que niega Ucrania. Asegura su ministro de Interior que no hay instalaciones ni depósitos militares en 5 kilómetros a la redonda de ese edificio. La Fiscalía Española va a investigar las muertes del viernes en la frontera de Melilla con Marruecos, 23, según admiten los marroquíes, 37 según las ONGs. Lo investigará la fiscal de Sala de Extranjería con la autorización de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Delgado, que ha firmado esta tarde, hace nada, el decreto encomendando esa investigación, y lo hace, según su escrito, por la trascendencia y gravedad de lo que pasó en La Valla. Miguel Ángel Campos. En un comunicado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dice que ante la gravedad y trascendencia de los hechos, ha encomendado a la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, la apertura de la investigación para esclarecer lo acontecido el pasado 25 de junio. Delgado recalca que estos hechos pueden afectar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas. Una investigación singular y compleja, recalca la fiscal general, que le había sido solicitada por la propia fiscal de Sala de Extranjería. Fuentes fiscales añaden que primero quieren saber qué ha sucedido con exactitud y cuál fue la actitud de las fuerzas de seguridad españolas, si éstas fueron cómplices por acción u omisión del lamentable suceso y si hubo devoluciones en caliente, lo que originaría un procedimiento judicial en España. En caso de que la actuación de las autoridades españolas no tuviera alcance penal, según las mismas fuentes, las pesquisas podrían servir para el procedimiento judicial que se abriera en Marruecos, donde al parecer tuvieron lugar todas las muertes. Allí en Marruecos, en Nador, sigue el periodista de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes, Nico. Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenas tardes. Marruecos ha empezado ya a reparar la parte de la valla que se vino abajo el viernes. Lo que no ha hecho todavía es enterrar los cadáveres en las fosas que abrieron a toda prisa durante el fin de semana. Sí, hemos bajado del monte Gurugú, Bolingo, de esa cordillera de montañas que rodean Nador y donde muchos de los subsaharianos están ahí escondidos. Hemos llegado hasta el barrio chino de nuevo para comprobar el estado de la valla. Se está reparando y hemos visto también excavadoras haciendo incluso más profundo las fosas por las que el otro día cayeron algunos de esos centenares de jóvenes que intentaban entrar a España. Con ellos durmió esa noche este joven marfileño. Nous ne sommes pas les terroristes. Nous ne sommes pas les terroristes. Nous ne sommes pas, comme on appelle, des trafiqués. No somos terroristas, no somos traficantes, insiste este joven de 24 años que pasó varios días con estos sudaneses que intentaron entrar el pasado viernes a Melilla. Él dice que no lo intentó porque se encontraba un poco mal, tenía dolores en la pierna y ha pedido ayuda en las últimas horas, Aymar, porque el ferrocontrol militar, hemos visto muchos camiones del ejército marroquí en el entorno de los montes, ha hecho que muchos tengan miedo a bajar de sus escondites para tomar agua o tomar alimentos. El deshidratado ha pedido ayuda. Dice que después de lo que pasó el viernes marca un antes y un después, que hay mucho miedo, que él no va a volver a intentarlo por las vallas, que ya intentó saltar 3 veces y que muchos otros se han ido a otras partes de Marruecos para intentarlo por patera, mientras, como tú dices, los 23 cuerpos siguen en la morgue del hospital. Y en el Congreso, pese a los esfuerzos del gobierno por centrar todo en la cumbre de la OTAN, ha seguido la presión al presidente Pedro Sánchez por su reacción política a lo que sucedió en el lado marroquí de la frontera con Melilla. Los socios de coalición, Unidas Podemos, aprietan para que el
el presidente no espere a que le fuercen a comparecer y que vaya él por iniciativa propia a dar explicaciones parlamentarias. Cuestionan los morados el principal argumento que viene sosteniendo el gobierno respecto a Melilla, que es que el foco no hay que ponerlo sobre la gestión marroquí de la tragedia, sino sobre la responsabilidad de las mafias. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde Unidas Podemos redoblan la presión, emplazan a Sánchez a que acuda él mismo al Congreso a explicarse. Estamos seguros de que va a haber comparecencias a petición propia, porque el tema reviste la suficiente gravedad como para que así sea. Críticas de los socios de coalición al PSOE por responsabilizar de lo ocurrido a supuestas mafias, dice Pablo Echenique, sin haber hecho una investigación. Y críticas de los aliados parlamentarios que recuerdan al Gobierno su giro en el Sáhara. Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País. Cuando se hacen movimientos, todo tiene consecuencias. Esto es como un dominó en vertical. Si esto es lo que hemos comprado con la venta del Sáhara, esta especie de subcontrata de la violencia y de las muertes a la monarquía marroquí. Responde el PSOE que lo ocurrido tiene más que ver con el fenómeno migratorio de los últimos años. Héctor Gómez, portavoz. Lamentablemente no es algo nuevo lo que estamos viviendo con este fenómeno migratorio. Piden los socialistas tiempo y prudencia, remiten a la investigación que va a abrir el Defensor del Pueblo, eso sí, sin cerrar la puerta a posibles comparecencias del ministro del Interior y el de Exteriores, pero no de Pedro Sánchez. Y lo que sí tiene encarrilado el Gobierno es la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que llevaba meses durmiendo el sueño de los justos en un cajón, pero que el Gobierno ha acelerado tras el varapalo electoral en Andalucía. Hoy se ha aprobado la ponencia de la ley, ha salido adelante gracias a un acuerdo con Bildu, acuerdo que implica extender el periodo de aplicación de esa ley, incluyendo algunos años de la transición. La intención de los partidos del Gobierno es que la ley esté aprobada definitivamente en julio, antes de las vacaciones. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. El acuerdo alcanzado con Bildu garantiza así la tramitación de la ley, que saldrá adelante con los votos también del PNV, PDeCAT o Más País, pero con el rechazo de la derecha. Hay negociaciones abiertas a esta hora para tratar de mover también a Esquerra a la abstención. Los grupos incluidos en el pacto votarán sí a cambio de incluir en el texto la ilegalización expresa de los tribunales, las resoluciones y el régimen franquista. Se investigarán los crímenes y las violaciones de derechos humanos y eso permitirá buscar vías de reparación para las víctimas desde la dictadura hasta los primeros años de la democracia. Que suponen un paso adelante en el reconocimiento y la construcción de una memoria compartida y van totalmente en consonancia con lo que han pedido reiteradamente las asociaciones memorialistas. PP, Vox y Ciudadanos cargan contra el Gobierno por incluir en los plazos de la ley esos primeros años de la transición, como pedían Esquerra o Bildu. Dicen los grupos de la derecha que lo que buscan los abertzales es reabrir casos relacionados con la actuación de los GAL. Sin embargo, el texto aprobado limita expresamente las investigaciones a quienes hayan sido víctimas por su lucha por la consolidación de la democracia y los derechos fundamentales, algo que según los grupos proponentes excluye esa posibilidad que plantean los grupos de la derecha. Y tenemos noticia respecto al veto de Turquía a la adhesión o la candidatura de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Griselda Pastor, ahora sí. Ahora sí está empezando esta rueda de prensa y empieza con la firma de un acuerdo el que va a permitir a Turquía levantar su veto, acuerdo que acaban de firmar los ministros. Como podéis escuchar, aquí está el aplauso, curiosamente, de los corresponsales, no sabemos o si de los diplomáticos que se encuentran en la sala. Acuerdo que acaban de firmar, decíamos, los ministros de Finlandia, de Asuntos Exteriores, de Suecia y de Turquía. Detrás, de pie, los presidentes y primeros ministros, acompañados por el secretario general de la OTAN. Vemos cómo estrechan las manos y confirman así ante la prensa y los corresponsales que han llegado a un acuerdo que va a permitir a partir de hoy mismo abrir negociaciones oficiales, porque la demanda de Suecia y de Finlandia ha quedado aceptada a partir de que Erdogan retire el veto definitivamente, permitiendo la unidad de la OTAN. Una confirmación que tendrá que realizarse en la reunión que oficialmente va a empezar mañana. Noticia en directo, aplausos en directo. Grisela, sabemos los términos de ese acuerdo a cambio de que Turquía retira su veto a la adhesión de Finlandia y Suecia. Sabéis que había aquí dos problemas, o una declaración sobre la cuestión del terrorismo, una situación sobre la venta de armas vetada por estos países desde el 2019. El problema siempre son los kurdos. El secretario general nos dijo en la entrevista que pudimos tener hace menos de 2 semanas que kurdo no quiere decir terrorista y que hay una diferencia entre organizaciones terroristas y
ciudadanos del Kurdistán. Había que precisar este tema, había que precisar exactamente esto. El acuerdo se va a repartir, suponemos, en breves momentos. No ha habido declaraciones más allá de la firma pública a la que hemos podido asistir a través de las pantallas. Esto es lo que hay hasta ahora y lo único que podemos confirmar es que las negociaciones con Finlandia y con Suecia van a abrirse en la cumbre de Madrid, muy importante para estos dos países que han hecho una renuncia histórica a su neutralidad, muy importante para los gobiernos de la Unión Europea que no entendían cómo Turquía podía vetar el acceso de dos de sus miembros que estaban esperando en la puerta desde hacía ya muchas semanas sin obtener ningún tipo de respuesta. Y ahora todos a cenar al Palacio Real. A cenar con el trabajo hecho y con cara de felicidad por lo que hemos podido ver entre los que estaban asistiendo a esta firma que va a constituir una de las imágenes históricas de esta cumbre. Venga, luego nos lo cuentas en detalle. Griselda, hasta ahora. Hasta ahora. Y la otra noticia de última hora también nos lleva a Estados Unidos. Hay noticia en el comité parlamentario que investiga el asalto al Capitolio del año pasado. Acaba de declarar la que fuera ayudante del jefe de personal de la Casa Blanca y asegura que tanto Trump como su equipo sabían de antemano que ese día habría violencia y que no lo frenaron. Victoria García. Hola Aymar, buenas tardes. Es el primer testigo que se pronuncia de modo tan claro responsabilizando al expresidente Trump. Se trata de Cassidy Hutchinson. Era el ayudante del jefe de personal de la Casa Blanca. Este es un alto cargo que sería como un jefe de gabinete del presidente aquí en España. La mano derecha de Trump ha comparecido ante un comité parlamentario que investiga qué tanto sabía Trump de las intenciones violentas de los manifestantes de aquel 6 de enero cuando entraron armados en el Congreso americano. Y ha dado un testimonio clave. Vamos a escucharla. Trump dijo esa mañana de 6 de enero, me importa un carajo si tienen armas los manifestantes, no están aquí para lastimarme a mí, quiten los jodidos detectores de metales, dejen entrar a la gente, pueden caminar hasta el Capitolio, ha declarado esta mujer. Trump, según ese testimonio, sabía que todo podía ponerse violento, tenía los informes y no le importó. Vicky, gracias. Un saludo. La mirada de Xavi Vidal Folk. España y su presidente se ha sacado una espina en relación con el amigo americano. Ha sido en el marco de la cumbre de la OTAN y el círculo de sus reuniones bilaterales. La larga y amistosa entrevista de Joe Biden con Pedro Sánchez en la Moncloa ha reparado el retraso en celebrar una reunión. Vaya, una reunión verdaderamente de trabajo, con conclusiones concretas sobre el despliegue marítimo militar de Estados Unidos en España y el acuerdo en estimular una inmigración ordenada desde el norte de África, que respete los derechos humanos, algo ahora muy, pero que muy oportuno. La tardanza en celebrar el encuentro venía escociendo, y es de esperar que en este caso las críticas sean menos feroces y se circunscriban a algunos nostálgicos del Pacto de Varsovia. Aquel pacto ya no existe, sino que solo hay desolación en torno a Rusia, y en cambio la Alianza Atlántica resurge, está vivita y coleando como en pocas ocasiones. Todas las gentes sensatas, finlandeses, suecos, quieren vincularse más a la OTAN y España apuesta a que el nuevo concepto estratégico de la organización incorpore el compromiso de defender la soberanía y la integridad territorial de todos sus países miembros, algo que debería beneficiar la seguridad de Ceuta y Melilla, olvidadas desde tiempo inmemorial. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.